Muy, pero muy buenas noches, mis queridísimos invitados, invitadas. Hoy, 13 de octubre del 2023, siendo las 7 de la noche, damos inicio a la clase magistral del técnico laboral por competencias en animación, recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO, Seccional Cali, con más de 8 años de experiencia ofreciendo este programa 100% presencial. Y hoy estamos ya en la segunda promoción, la segunda corte, 100% virtual, donde trabajamos los viernes en la noche, sábados en la noche y los domingos de 8 hasta el mediodía. Hoy con un maravilloso invitado, quiero darle un saludo muy especial. Profe Janet, denos un saludito, profe, para que nos presente la asociación. Alguno de los profes que están aquí, usted como lo reconoce, les puede dar un saludo para que nos demos cuenta esta invitación hoy, profe Janet. Gracias, Hilder, por el pase. Bueno, saludando al amigo Hilder, que siempre tiene la bondad de invitarnos y trabajar y participar con nosotros. Agradecemos a los colegas peruanos que están el día de hoy participando con nosotros. Y en esta oportunidad, como presidenta de la Asociación de Profesores de Educación Física de la región Callao, agradecemos bastante al profesor Francisco por las enseñanzas que nos va a dar el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenido, profesor Francisco. Bueno, démosle ahora una bienvenida al profe Francisco Cobo. Profe, un saludito, por favor, rápidamente. Buenas noches para todos. Mi nombre es Francisco Javier Cobo, la ciudad de Palmira, y pues aquí presente con estas clases magistrales con el profesor Hilder. Bueno, un saludito muy especial de la profe Jamie Romero, que es la alumna que está cursando el técnico laboral. Profe, cuéntenos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Jamie Joana Romero. Soy del departamento del Tolima, municipio de Alvarado. Actualmente trabajo con el Ministerio del Deporte, en un programa que se llama Deporte Social Comunitario. Soy tecnóloga en actividad física y pues aquí presente en las clases del profe. Profe, ¿cómo le ha parecido las clases de este técnico laboral, profe? Excelentes, profe, de verdad que los ponentes son personas expertas en los temas. ¿Lo recomendaría entonces? Claro que sí, señor. Muchas gracias, qué gusto tenerla por acá. Bueno, un saludito a nuestro profe Luis Fernando Durán. Profe Luis Fernando, por favor, rápidamente una presentacioncita. No sé si ya tenga la presentación, si no, entonces nos da un saludo y al final nos hace la presentación ya de la asociación. Profe Luis Fernando. Buenas noches a todos. Hilder, sí, pues para todos los que no me conocen, ahí veo que están ingresando algunos entrenadores del grupo de Colombia. Soy entrenador de tenis con más de 35 años de experiencia, presidente de la Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia y ponente en varios de los cursos que hemos realizado de capacitación a nivel nacional. Tuve el placer de participar como ponente en didáctica del tenis en el curso anterior que hizo Hilder de los recién graduados. Y estamos realizando una alianza con el programa del instituto para poder, bueno, digamos que complementar algunos temas de tenis al programa y con el ánimo de ayudar a quienes, por la ley del entrenador, deben tener su carnet como entrenador deportivo. La Asociación de Entrenadores de Tenis de Colombia, pues llevamos 3 años, iniciamos en pandemia, logramos ganar la tutela que abrió el tenis a nivel nacional. Eso fue uno de los grandes logros de nuestra asociación, aparte de las ayudas que logramos con todos los entrenadores. Tenemos comités de bienestar, de eventos sociales, de capacitación, jurídico y pues nada, la idea es, hemos
recibido asesoría de otras asociaciones, tenemos asociación con la canje, perdón, con la Asociación Chilena de Tenis, con la Escuela de Entrenadores de Tenis de Argentina. Bueno, hemos hecho varias cositas interesantes y los invitamos a los colombianos a que se afilien porque no existe una asociación de entrenadores. Está la federación como tal, pero no la asociación. Y aquí en este curso los invitamos a que se inscriban los profesores que no se han inscrito, porque realmente es importantísimo que estemos siempre buscando esa actualización, ese aprendizaje continuo para ser mejores personas y profesionales. Entonces, es una invitación de verdad para todos que no desaprovechemos de esta oportunidad para tomar estos cursos. Nada, la presentación te la pasé por WhatsApp, es una presentación que teníamos con el logo anterior de la asociación, pues básicamente habla de qué es la asociación, cómo está conformada, el perfil de los entrenadores, lo que buscamos como tal. Entonces digamos que si quieres presentarla, pero pues no veo de pronto la necesidad. Pero sí invitarlos, mi contacto personal lo pondremos en el grupo para quienes estén interesados pertenecer a la asociación, bienvenidos. Aquí esto es de todos, ¿no? Muchas gracias, Hilde. Muy bien, muchísimas gracias, Pruebelo y Fernando, por estar aquí. Y esperemos que se pueda dar ese convenio de los profes, los técnicos en tenis de campo, los entrenadores que están aquí, puedan unirse, porque esto es un programa que en este momentico les va a dar una facilidad enorme, porque estamos a mes y medio de graduarnos. Por ahí escuché que algunos querían seguir continuando. Tema hay para un año si quiere, como se dice. Me dijeron que para 6 meses más no tengo ningún inconveniente. La idea es algunos temas de tenis de campo que son necesarios conocerlo, pero también la idea es conocer otros temas y otros espacios que se pueden conocer. Me gustaría escuchar si tengo algún invitado que no sea ni de la Asociación del Perú, ni tampoco sea de la Asociación de Tenis, sino que sea un invitado que quiera presentarse, que sea parte de alguna otra organización. La verdad sé que ya sabemos 20 personas, 21 conmigo, que quiera presentarse antes de que iniciemos la conferencia con el profe Ricardo. Alguien por ahí que me quiera levantar la mano. Un saludo muy, muy especial al doctor Eduardo Díaz, que para mí es un placer tenerlo aquí, doctor. De verdad que es una felicidad enorme que usted está aquí compartiendo con nosotros. Me gustaría, no sé si puede abrir el micrófono y nos da un saludito, doctor Eduardo Díaz. El perro es. Hola Hilder, un saludo muy especial desde Chiclayo a todos los hermanos de Iberoamérica y sobre todo a los colegas de la especialidad de educación física, ya que los temas que tú vienes tratando e implementando a través de los diferentes especialistas nos ayuda a seguir creciendo profesionalmente y como personas. Fuerte abrazo desde el norte de Perú, Hilder. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Díaz. La verdad, los demás creo que hacen parte de la organización. Profe Ricardo, regáleme la presentación de la primera diapositiva para yo presentarlo a usted y ahí ya usted arranca con todos los juguetes. Bueno, es un gusto y un placer hoy contar con nuestro queridísimo doctor Ricardo Rangel Álvarez desde México. Qué felicidad y qué gusto tenerlo aquí. Quiero presentarlo. Primero, darle un agradecimiento enorme a este maravilloso ser humano que nos va a deleitar hoy con una excelente conferencia. Él es licenciado en Educación Física por la Escuela Normal de Educación Física de Saltillo. Igualmente licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad de Saltillo. Tiene maestría en docencia de la educación física por la Escuela Normal Superior de sede Madero, Tamaulipas. Igualmente tiene una maestría en educación con campo en la innovación pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad de Saltillo y algo excelente, doctor en ciencias de la educación por la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Él es el doctor Ricardo Rangel. Bienvenido, maestro. La verdad es todo un placer y un orgullo poder contar con usted aquí. La sala es suya, maestro.
Muchas gracias, mi estimado maestro Hilder. Les envío un cordial saludo a todas las personas que se dan cita en esta sala virtual de la plataforma Zoom, a lo que es esta plática que vamos a tener el día de hoy. Como te comento, maestro Hilder, agradecerte infinitamente la invitación para compartir un tema bastante importante con respecto a lo que es la planificación didáctica y la evaluación del aprendizaje. Veo ahorita en la dinámica previa a la presentación que mencionas que hay personas tanto de Colombia, un hermoso país, el cual he tenido la fortuna de visitar un par de ocasiones. La primera de ellas en este año del 2023, en el mes de mayo, el cual estuve en Barranquilla, en la Escuela Normal de Baranoa, Santana de Baranoa, algo así, no recuerdo con exactitud, y también en Riohacha, en La Guajira, en un congreso de educación física que se realizó por allá. Y hace 2 semanas, de igual manera, tuve también la oportunidad de visitar San Juan del Pasto, precisamente también en un congreso de educación física. Maravilloso país. Y aprovecho también la oportunidad, la mención hoy, de comentarles que en el mes de agosto veo también que por aquí hay gente de Perú. Estuve la oportunidad también de estar ahí en Lima y en un congreso de educación física en Huánuco, en la Universidad Hermilio Beldizábal o Beldizar, algo así, no recuerdo con exactitud el nombre. Pero bueno, ambos países maravillosos y con una experiencia de aprendizaje maravillosa, el cual, pues bueno, los recuerdo con mucho aprecio. Y pues bueno, vamos a dar inicio a lo que es la parte de la plática que tenemos programada para el día de hoy, el cual está en función de lo que es el tema 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física. El objetivo que tenemos el día de hoy para lo que es la parte de este curso taller, esta plática, es el diseñar, planificar y evaluar unidades didácticas dentro de la educación física, en lo que es la parte de la educación básica, que esta la conocemos, bueno, como los niveles que corresponden a lo que es preescolar, primaria y secundaria, en los elementos conceptuales, metodológicos, por medio de este curso, esta plática, que pues bueno, vamos a tratar de darle un enfoque de manera interactiva, y esto con la finalidad de favorecer la intervención docente de lo que es el educador físico o del docente de educación física en la escuela para favorecer aprendizajes esperados en sus alumnos. Y pues bueno, para poder llevar a cabo lo que es la parte de este objetivo, tenemos lo que es la estructura de este curso taller, el cual está conformado por los siguientes elementos. Estaremos abordando algunos aspectos conceptuales, unos campos semánticos que vamos a estar familiarizándonos con estos términos en el transcurso de la plática para que pues nos queden con mayor objetividad y claridad en la parte del conocimiento. Y posteriormente a ello estaremos abordando cada uno de los 5 pasos que integran esta plática, en el cual en el número 1 estaremos hablando sobre los contenidos de aprendizaje en educación física, el segundo en evaluación diagnóstica, el tercer paso sobre la dosificación de los contenidos de aprendizaje, el cuarto paso que vamos a hablar sobre la planificación y por último en el quinto paso la evaluación de los contenidos. Vamos a la parte de las conclusiones y generar un espacio para lo que es la parte de preguntas y respuestas. Bien, como lo comentábamos, pues para hacer esto también un poco más interactivo, voy a pedirles si tienen ustedes por ahí alguna, en una hoja de papel, una hoja de cuaderno, de máquina, etcétera. Vamos a realizar 15 preguntas divididas en bloques de 3 a cada uno de los pasos que vamos a estar mencionando.
Esto con la finalidad de realizar una autoevaluación para saber en qué medida se están logrando estos, es el conocimiento de estos 5 pasos, pero sobre todo, más que nada, el saber cómo los hemos estado trabajando en la parte práctica dentro de lo que es la cuestión del patio escolar. Entonces, si tienen ahí por a la mano, les pediría que lo tuvieran para hacer este ejercicio de autoevaluación. Y pues bueno, vamos a iniciar. Miren, seguramente muchos de los que nos encontramos el día de hoy en esta sala, educadores físicos, entrenadores, atletas, estudiantes, etcétera, pues bueno, estamos relacionados o estamos familiarizados con lo que es la parte de una terminología o de un campo semántico que corresponde a nuestra área. Háblese en el ámbito del deporte, háblese en el ámbito de educación física, como estudiantes, etcétera. Esta terminología o estas conceptualizaciones, pues lo que sucede es de que estamos en contacto directo en el día a día. Es decir, hablamos de aspectos sobre estrategias de aprendizaje, sobre estilos de enseñanza, sobre planificación didáctica, sobre instrumentos de evaluación, sobre dosificación, unidades didácticas, etcétera. Y que de alguna u otra manera, pues este vocabulario pedagógico que nos encontramos en el día a día, pues forma parte de lo que es nuestro quehacer profesional. Esto, analizándolo desde el punto de vista conceptual, teórico, y que posteriormente abordamos en lo que es la parte práctica dentro de lo que es la intervención docente. Entonces, la idea del día de hoy es de que este campo semántico, este vocabulario pedagógico, estos conceptos, pues tratemos de ubicarlos y clasificarlos por medio de estos 5 pasos, en el cual estaremos sistematizando lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como lo mencionábamos con antelación, vamos a estar abordando 5 elementos. Iniciamos con el de contenidos de aprendizaje, que se refiere al paso número 1. Seguramente para los que se encuentran en esta sala Zoom, dependiendo del país, por ejemplo, en este caso nosotros en México, en el caso de Colombia o en el caso de Perú, no sé si hay algunos otros colegas que nos acompañen de otro lado, pueden tener un documento rector, el cual corresponde a lo que es la currícula nacional. En esa currícula nacional, pues se encuentran los aprendizajes esperados o las orientaciones didácticas o los núcleos de aprendizaje o las competencias que se han de trabajar y desarrollar por medio de la sesión de educación física en el patio escolar. Ese documento rector, de alguna u otra manera, pues representa la parte bibliográfica rectora en función de lo que viene siendo educación física en su intervención docente. De tal forma que este documento, si analógicamente lo habláramos, vuelvo a repetir, me refiero a la currícula de educación física a nivel nacional que emiten los ministerios de educación o las secretarías de educación en su país, pues forma parte de un referente principal y primordial con base en eso. De tal forma que estaremos hablando de elementos que se dan en función de lo que es la materia prima de manera bibliográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si nosotros analógicamente hablando, lo viéramos en el caso de un sacerdote, por ejemplo, no sé, de la religión católica, pues tiene un referente bibliográfico que es la Biblia, el cual pues conoce los evangelios, conoce los versículos, conoce los pasajes, etcétera, etcétera. De tal forma que debe de conocerlo, dominarlo, porque es lo que él, dentro de su apostolado, de su quehacer del día a día, pues realiza. Si lo vemos en el caso de la profesión de un abogado, pues el abogado, su referente bibliográfico es una constitución política de su país, con las leyes, con las normas, con los lineamientos, que de una u otra manera pues debe de conocer, debe estar en contacto directo para poderlo ejercer de una manera profesional.
En el caso de nosotros los docentes de educación física, pues bueno, tenemos como un documento rector una currícula nacional que emiten las secretarías de educación o los ministerios de educación de sus países, en el cual, pues bueno, debemos de tener el conocimiento y dominio de ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque parte en el sentido de lo que es la estructura, de lo que es la currícula, y esa estructura conceptual o teórica, pues es lo que se va a ver reflejado dentro de lo que es el patio escolar. Nosotros en México tenemos ahorita este programa que, bueno, estuvo vigente hasta el mes de junio de este año, ya ha entrado ahora un nuevo programa. Sin embargo, pues bueno, les represento una estructura para darnos una idea en función de lo que estamos hablando. Por ejemplo, nosotros en México manejamos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y antes que ello, pues hay propósitos generales de educación física dentro de la educación básica, propósitos para preescolar, primaria y secundaria. Hay un enfoque didáctico pedagógico que está encaminado en lo que es el sistemático integral de la motricidad y están con organizadores curriculares en 3 elementos, lo que es la corporeidad, la motricidad y la creatividad en la acción motriz, para llegar a integrar lo que es la parte de la competencia motriz. Este programa que emite el Ministerio de Educación, pues nos da las orientaciones didácticas, nos da las sugerencias de evaluación, la dosificación de los aprendizajes esperados, así como las orientaciones didácticas para trabajarlas y las sugerencias de evaluación de las mismas. Esta es una estructura que seguramente, analógicamente hablando, en cada uno de sus países, pues pudieran tener alguna relación en el sentido de cómo está conformado la educación física en sus países, dentro de lo que es el ámbito escolar. Es importante saber esto porque dentro de esta currícula se encuentran los aprendizajes esperados, los propósitos o los objetos de aprendizaje que se han de trabajar de manera práctica dentro del patio escolar. De tal forma que se encuentran los contenidos de enseñanza de educación física dentro de lo que viene siendo la parte de los niveles educativos que ustedes trabajen. Por ejemplo, nosotros en México manejamos 5 propósitos en el nivel de preescolar, 6 aprendizajes esperados para este nivel y 12 contenidos de enseñanza. Por ejemplo, para el caso de primaria, tenemos 5 propósitos en primaria, 36 aprendizajes esperados, 6 por grado escolar, que son los que comprende el nivel en México, y un total de 40 contenidos de enseñanza. Y tenemos un total de 5 propósitos en secundaria, 18 aprendizajes esperados, 6 por grado escolar, y un total de 18 contenidos de enseñanza. Un aspecto que es fundamental recalcar es de que los contenidos de enseñanza son semánticamente muy parecidos en lo que es la parte de Latinoamérica. Con esto quiero decirles que, por ejemplo, los patrones básicos del movimiento, las habilidades motrices, la orientación espacio-temporal, el equilibrio estático, dinámico, etcétera, pues forman parte de lo que es los contenidos de enseñanza que se trabajan en el día a día. Entonces, esos contenidos de enseñanza posteriormente se diagnostican, se dosifican, se planean y llegamos a la parte de la evaluación como último elemento. Normalmente lo que he observado yo en las diferentes currículas nacionales que se establecen en los países, por ejemplo, como en Perú o en Colombia, es de que estos objetos de aprendizaje o los objetivos o aprendizajes esperados tienen lo que es la parte de una estructura. Por ejemplo, nosotros en México tenemos organizados los aprendizajes esperados por componente didáctico pedagógico, 2 para la motricidad, 2 para la corporeidad y 2 para la creatividad en la acción motriz. Dentro de esos aprendizajes esperados se encuentran los contenidos de enseñanza. Y aquí es donde la estructura tiene ya un sentido de saber cuáles son los elementos que están conformados dentro de lo que es los aprendizajes. Entonces, integra por lo que es la parte de un verbo, que es la acción a realizar, viene la parte de los contenidos, de los medios o las estrategias y de las finalidades. Esto se refiere al para qué lo quiero lograr. Entonces,
tres preguntas son las que vienen en los contenidos del aprendizaje esperado. En principio, ¿qué la acción que yo voy a realizar con ese contenido de enseñanza? Que se refiere al que quiero lograr. Después, los medios y las estrategias para trabajar ese contenido, que es por medio de las actividades de la sesión. Y por último, la finalidad del para qué se quiere lograr. Bien. Vámonos con las preguntas que comentábamos al inicio, que vamos a reflexionar con respecto a lo que es la charla del día de hoy. Recuerden que les dije que íbamos a hacer 15 preguntas, vamos a responder las 3 primeras. La primera, vamos a responder de una manera cerrada. Esto significa que van a responder un sí o un no al siguiente planteamiento. El primero dice, si conocen los contenidos de enseñanza de educación física que plantea el plan y programa de estudio vigente del nivel educativo, es decir, del país donde usted se encuentra, sea Perú, Colombia, no sé si nos acompañan de algún otro país, si conocen los contenidos de enseñanza que plantea su Ministerio de Educación, que el vigente, ¿verdad?, del nivel educativo en el que usted está trabajando. Entonces, esa es la primera pregunta, si ustedes la conocen, pero si ustedes observan, y aquí usted va a responder un sí o un no. Es una respuesta cerrada. Vámonos a la segunda pregunta, el cual dice, si domina esta pregunta, ustedes se dan cuenta como que los compromete más, porque no es lo mismo conocer que dominar. Si dominan los contenidos que se trabajan por grado escolar en el nivel educativo en el que usted está trabajando. Y por último, viene, bueno, aquí esta pregunta está enfocada al plan y programa de estudios en México, pero aquí vamos a adaptarlo en la tercera pregunta a su programa que planteen ustedes en el país que estén trabajando, y sería si conocen la estructura del plan y programa de estudio vigente en su país, si conocen esa estructura, qué elementos son los que las integran, qué partes son las que la componen, etcétera, etcétera. Así como vimos la diapositiva anterior aquí, pues bueno, hay una estructura dentro de ese plan y programa de estudio que establece el Ministerio de Educación para trabajar en las escuelas. Van a contestar de igual manera un sí o un no. Bien. Vámonos ya abordamos el primer paso, que sería la cuestión de los contenidos de aprendizaje. Vámonos a un segundo, que una vez que conozcamos los contenidos de aprendizaje, iniciamos con la parte de la evaluación diagnóstica de esos contenidos de aprendizaje. Bien. Analógicamente hablamos que quizá nosotros los que nos encontramos en esta sala Zoom, pues de una u otra manera hemos asistido a digámosle, a una cita médica. Y normalmente en esta cita médica el protocolo es que pues ustedes llegan, le dicen su nombre al médico, si hay alguna enfermedad crónico-degenerativa, y pues bueno, le empieza a platicar cuáles son los, digamos, los malestares que tienen. El médico empieza a hacer unas preguntas, nosotros damos las respuestas, el médico quizá pueda hacer alguna auscultación, quizá considere pertinente mandar a hacer algunos estudios y algunos análisis. Bien, con base en los resultados de esos estudios, de esos análisis o de lo que él nos preguntó, de las respuestas que le dimos o de lo que él observó, pues bueno, él recaba lo que es información y realiza un diagnóstico. Y ese diagnóstico a él le permite tomar decisiones en el sentido de saber qué medicamento es el que vamos a tomar decisiones en el sentido de por cuánto tiempo lo vamos a hacer, tomar decisiones en el sentido de la dosis que ya vayamos a tener, y ese diagnóstico le permite poder identificar el problema, que en este caso sería la enfermedad que lo está causando, y saber con exactitud qué medicamento o qué tratamiento es el que se tiene que llevar a cabo. Bueno, pues en el caso de la educación hay un aspecto muy similar, ya que la valoración diagnóstica nos permite tomar decisiones en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje que vamos a llevar con nuestros alumnos. De tal forma que esto representa un punto de partida para trabajar con nuestros alumnos, conocerlos del contexto en el que ellos están
vienen, el tipo de familias, el tipo de problemáticas. Sabemos que hay la diversidad cultural que existe con los alumnos que trabajamos, de una escuela a otra, qué características, qué problemáticas, qué necesidades. Entonces, nosotros como maestros recabamos esa información, la interpretamos para poder más adelante dar lo que es la situación de este elemento. Analizamos esta información por medio de instrumentos, por medio de indicadores, de niveles de desempeño, y lo que nosotros vamos a hacer es analizamos resultados, organizamos la información para tomar decisiones. Tomar decisiones en función de qué elementos o con qué elementos yo voy a trabajar con base en esos aprendizajes esperados o los contenidos dentro de lo que es la práctica profesional. Esta valoración diagnóstica al inicio del ciclo escolar, que normalmente tengo entendido que en Colombia inicia en el mes de enero, si mal no recuerdo, a eso algo me comentaron ahora que fui, que iniciaba en enero y terminaba en noviembre, octubre, por ahí por estas fechas. Y esta valoración diagnóstica permite establecer lo que es la parte de este elemento al inicio del ciclo escolar. Entonces, tomamos decisiones con esa valoración diagnóstica, las características de mis alumnos, las características de mi contexto, las características de las problemáticas que se enfrentan en el día a día, porque al final de cuentas, pues nosotros como maestros tenemos esa lectura de la realidad en función de lo que es la parte de estos contenidos de enseñanza. Bien. Vámonos a las preguntas 4, 5 y 6 de este segundo paso en relación a las pruebas de evaluación diagnóstica. La pregunta 4 dice, si al inicio del ciclo escolar que usted esté trabajando, aplica pruebas de evaluación diagnóstica por grado escolar con sus alumnos, es decir, si ha tenido este acercamiento de que cuando empiece ese ciclo, usted recaba información con base en el contexto, características, necesidades, pruebas o test con sus alumnos para valorarlos de manera diagnóstica. Usted va a responder un sí o un no. La pregunta 5 dice, si esas pruebas de evaluación diagnóstica valoran los contenidos de enseñanza por grado que van a trabajar durante el ciclo escolar. Eso también es importante. Si esas pruebas de evaluación diagnóstica valoran esos contenidos por el grado que van ustedes a trabajar. Y por último, la pregunta número 6 es si usted le da una utilidad a esa evaluación diagnóstica en su intervención docente. Usted va a contestar un sí o va a contestar un no. Bien. Vámonos al tercer paso, que se refiere a la dosificación de los contenidos de aprendizaje. Una vez que usted haya diagnosticado esos contenidos de aprendizaje en educación física con base en el paso 1 de la currícula nacional que establece esos contenidos, viene el siguiente elemento que se refiere a la dosificación de estos contenidos de aprendizaje. Y esta dosificación de contenidos de aprendizaje se refiere a lo que es la parte de la organización y la estructuración en la temporalidad de los contenidos de aprendizaje que tienen como resultado las pruebas de evaluación diagnóstica en una progresión y gradualidad de los contenidos. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, imaginen ustedes un docente de educación física que un domingo por la tarde se encuentra en su casa, disfrutando en familia, y de repente se viene a su mente, pues, qué es lo que va a trabajar al día siguiente en su centro de trabajo, en su escuela, con sus alumnos. Se dirigen a lo que es su trabajo, van manejando en el colectivo, su medio de transporte, y pues van pensando cuáles son las actividades o cuáles son las estrategias que pueden llegar a trabajar con base en lo que es ese trabajo. Muchas de las ocasiones cuando llegamos al patio escolar, en ese momento tomamos las decisiones de qué contenidos o de qué actividades son las que vamos a trabajar con nuestros alumnos. Nosotros en México hablamos a esto como la improvisación, lo cual se refiere a esta improvisación en el sentido de, digámoslo de una u otra manera,
que por medio de la experiencia nos permite realizar lo que es la parte de este aspecto. Sin embargo, esta improvisación no es mala. Pues significa que a lo mejor en los años de servicio que tengan, pues ya tengan la experiencia para poderlo llevar a cabo. Pero lo que sí es malo es de que esa improvisación dentro del día a día o de todos los días, pues ustedes hagan uso de ella. Entonces, a eso significa que dentro de lo que es la parte en el sentido de que constantemente estemos improvisando, entonces ahí estamos teniendo un problema. Y para ello, pues vamos a utilizar la dosificación, que esto nos va a permitir organizar y estructurar lo que es la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que es el patio escolar con respecto a los contenidos de enseñanza. Y esto se refiere a que, si ustedes se fijan, aquí hay un ejemplo de una diapositiva. Observen en la parte superior cómo vienen unos contenidos y un porcentaje. Entonces, imaginen de manera hipotética que un maestro aplicó las pruebas de evaluación diagnóstica, las interpretó, tienen estos resultados y pues observa que hay algunos contenidos que están más bajos o que requieren mayor atención en comparación con otros. Bien, esa es la utilidad que damos a la parte de estos contenidos. Observen cómo la organización y estructuración depende de cada país en el sentido si las evaluaciones las hacen por bimestre, si las evaluaciones las hacen por trimestre, saber cuál es el número de sesiones de educación física que yo tengo en esos periodos para saber cómo voy a organizar esta parte de mi intervención docente. Entonces, en este sentido, podemos observar cómo, si ustedes se fijan en el primer trimestre de la semana 1 a la semana 4, pues se trabaja el contenido de la realidad, después el de la coordinación y después el del espacio temporal. En el segundo trimestre se maneja lo que es la manipulación, la estabilidad, la psicomotricidad gruesa, la psicomotricidad fina, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es la dosificación de estos contenidos en el sentido de cómo lo estamos trabajando dentro de lo que es el tiempo. Si nosotros analógicamente hablando dijéramos que hay un arquitecto que, por ejemplo, ustedes contraten para que les construya su casa, pues el arquitecto realiza un plano o un render y con base en ese plano construye la casa, dice aquí va una, etcétera. Pero lo construye con base en lo que es ese plan. En el caso del docente, nosotros de educación física construimos los aprendizajes de nuestros alumnos con base en lo que es la parte de dosificación. Analógicamente hablando, significaría lo mismo. En este sentido, construimos los aprendizajes que ya están diagnosticados de manera previa entre lo que es la parte de esta dosificación de los contenidos de enseñanza, de cómo lo voy a trabajar en el transcurso de lo que es el ciclo escolar. Bien, vámonos a las preguntas 7, 8 y 9. La pregunta 7, 8 y 9 es si ustedes han realizado en algún momento dosificación de contenidos de enseñanza. Si han ustedes realizado una dosificación, van a responder un sí o un no. La pregunta 8 dice si esta dosificación la han elaborado en función de los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica, es decir, si ya usted le está dando una utilidad a lo que es esa valoración diagnóstica con base en su contexto escolar. Usted contesta un sí o contesta un no. Y la pregunta 9 es si la dosificación de los contenidos tienen gradualidad y progresión en lo que es la parte de los aprendizajes. Esto se refiere a que si empieza con los contenidos más bajos, si los va dosificando, si los va trabajando con base en lo que son las pruebas de evaluación diagnóstica. Bien. Vámonos al cuarto paso, estimadas maestras y maestros, que se refiere a la planificación didáctica de los contenidos de aprendizaje. Una vez que yo llegué a la parte de la planeación, de manera previa diagnostiqué con base en los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica de los contenidos de aprendizaje que me plantea el plan y programa de estudios. De tal forma que llegamos a la parte de la planificación didáctica.
Y la planificación didáctica, estimadas maestras y maestros, lo representamos como una brújula para trazar el camino hacia la construcción de los aprendizajes de sus alumnos. Y todos los elementos curriculares que vamos a ver a continuación deben de estar relacionados directamente con lo que es la parte del contenido de aprendizaje. Esta planificación didáctica, como les comento, representa una brújula para trazar el camino hacia la construcción de los aprendizajes de sus alumnos. Estos elementos curriculares, vamos a ver a continuación, los cuales son entre los datos administrativos, los aprendizajes esperados, las estrategias de aprendizaje, los estilos de enseñanza, los materiales didácticos, etcétera, etcétera. Si ustedes visualizan que hay, digámoslo, en redes sociales, ven mucho material digital que ven en cuestiones de planificación, pues bueno, aquí es tratar de que todos estos elementos curriculares que ustedes visualicen, pues estén directamente relacionados con lo que es la parte del contenido de aprendizaje. Tanto las estrategias, los estilos, los materiales, las técnicas, las adecuaciones curriculares, las actividades de inicio, medulares, de cierre, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, podemos visualizar que estos elementos curriculares de la planificación didáctica tengan que estar directamente con lo que es el contenido de aprendizaje que está diagnosticado en el paso número 3, que es la dosificación de los contenidos de aprendizaje. Bien. Vámonos a las preguntas 10, 11 y 12, las cuales dicen si realizan planeaciones por grado escolar del nivel educativo que ustedes están trabajando. Aquí van a contestar un sí o un no. La pregunta 11, si los elementos curriculares de su planeación están vinculados con el contenido de enseñanza, es decir, si esa planificación didáctica que usted hace para trabajar en el patio escolar con sus alumnos, si esos elementos curriculares que acabamos de mencionar están directamente vinculados con ese contenido, y si las actividades de su planeación, inicio, desarrollo y cierre, están enfocadas en el contenido de enseñanza. Vámonos a lo que es la evaluación de los contenidos de aprendizaje de estos 5 pasos. Bien, una vez que hayamos planificado de manera didáctica estos contenidos y con base en la dosificación y con base en la evaluación de los contenidos de aprendizaje, observen cómo hay una lectura que se hace de izquierda a derecha, en el que se encuentran los contenidos de aprendizaje y que los evaluamos de manera diagnóstica y que ya los dosificamos y que ya los planeamos. Ahora vamos a la parte de la evaluación. Y el tema de la evaluación, pues, tiene muchos tintes en el sentido de cómo se llegan a trabajar o de cómo se pueden llegar a estructurar, ya que podemos visualizar cómo estos contenidos de enseñanza los vamos a visualizar en la primera pregunta que se refiere al qué voy a evaluar. Entonces, lo que el docente de educación física evalúa, son conocimientos, habilidades y actitudes que se encuentran dentro de lo que es la currícula o de la currícula nacional que establece el Ministerio de Educación con base en educación física. Por eso les comento o les hacía esa primera pregunta de qué tanto conocían lo que es la parte de estos contenidos que marca la currícula nacional en relación a lo que es la parte de educación física. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos los conocimientos, las habilidades y las actitudes del plan y programa o de la currícula nacional, de las orientaciones, de las competencias o de los núcleos de aprendizaje, dependiendo cómo lo manejen ustedes en sus países, en relación a lo que es esto. Luego viene una segunda pregunta que se refiere al cuándo van a evaluar. Bueno, van a evaluar de manera diagnóstica lo que es al inicio del ciclo escolar, todos los elementos que les integran, que ya lo vimos en el paso número 2. En los momentos de la evaluación también lo hacemos durante el proceso, que dure lo que es la parte de esta evaluación y poder llegar a la parte final o cuantitativa, que se refiere a la parte de los momentos de evaluación. Luego viene una tercera pregunta, ¿cómo voy a evaluar? Bueno, pues puede ser por medio de una heteroevaluación, que es los tipos de evaluación. Cuando tú de manera directa asignas una evaluación al alumno, puede ser por medio de una autoevaluación, el cual
por medio del análisis y reflexión, pueden contener lo que es la parte de este elemento, y por medio de una coevaluación que se refiere a los miembros o integrantes que tienen la parte de un equipo para lo que es la parte de esa evaluación. Eso responde a la pregunta del cómo voy a evaluar. Viene una última pregunta de ¿con qué voy a evaluar? Bueno, puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica, puede ser un diario de campo, puede ser un registro, que esto se refiere a la parte de lo que son los instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación que se refiere a los medios del instrumento con el cual yo voy a valorar lo que es la parte de los aprendizajes con mis alumnos. Entonces puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, un diario de campo, dependiendo del nivel educativo en el que usted esté trabajando, pues puede llegar a trabajarlo con base en esto. De tal forma que lo que hace la evaluación es recopilar información, evidencia, referencias, por medio de las estrategias, técnicas e instrumentos que acabamos de mencionar para evaluar los conocimientos, las habilidades y las actitudes de nuestros alumnos con base en lo que me marca el plan y programa o la currícula nacional. Bien. Vámonos con lo que es las preguntas 13, 14 y 15. Vámonos con las últimas. Dice la pregunta 13, si ustedes evalúan y reportan calificaciones de sus alumnos por grado escolar. Si ustedes emiten esa calificación o la reportan dentro de sus escuelas. La pregunta 14 es si la evaluación que realizan está vinculada directamente con el contenido de enseñanza que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Esa es la pregunta esa es la número 14. Y la número 15 es si evalúan conocimientos, habilidades y actitudes de sus alumnos. Esa viene siendo la pregunta número 15. Y con esta cerramos. Recuerden que es una respuesta cerrada, corresponde a un sí o a un no con respecto a este elemento. Bien. Vamos a ir a la parte de la autoevaluación. Estimadas maestras y maestros, ustedes tienen 15 respuestas con un sí o con un no, dependiendo de manera cerrada, como les comentábamos. Para este ejercicio, quienes hayan tenido de 1 a 5 preguntas, pues se refiere a un dominio insuficiente, lo cual representa que como maestros hay carencias en función de los conocimientos, habilidades y actitudes que tienen en su práctica docente. Para aquellos maestros que hayan tenido de 6 a 9 respuestas de manera correcta, pues se indica que hay un dominio regular, lo cual significa que hay dificultades para demostrar estos conocimientos, habilidades y actitudes en lo que es la parte de la práctica docente. Si contestaron de 10 a 12 preguntas, pues hay un nivel satisfactorio, el cual como maestro se dice que hay conocimientos, habilidades, actitudes requeridos con efectividad en lo que es la parte de la práctica docente. Y quienes hayan contestado de 13 a 15 preguntas, pues significa que hay un dominio sobresaliente, el cual pues ha demostrado con alto grado de efectividad conocimientos, habilidades y actitudes referidos en lo que es la parte de esta intervención. Hay que recordar que esta autoevaluación, pues nos permite identificar que las respuestas en las que haya dicho que no, pues empezarlas a atender, empezar a trabajar en ellas para poder atender esa parte, esa área de oportunidad. A las que hayan contestado que sí, pues es el área de fortaleza, pues obviamente para darle continuidad a lo que es la parte del mismo, estimados maestros. Bien, conclusiones. Estos 5 pasos corresponden a lo que es la parte del conocimiento de los contenidos de enseñanza que plantea la currícula nacional, como comentábamos, y que esos contenidos, posteriormente, nosotros los vamos a evaluar de manera diagnóstica al inicio del ciclo escolar. Una vez que yo los haya valorado de manera diagnóstica, va a la parte de la dosificación de los contenidos de enseñanza, en la organización y estructuración de los contenidos de los mismos, para posteriormente llegar a la parte de la planificación didáctica de los contenidos de enseñanza y cerrar con la parte de evaluación. De tal manera que evaluamos lo que planificamos con base a una dosificación
dosificamos con base a los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica y diagnosticamos con base en los contenidos de enseñanza que plantea el plan y programa de estudio de la currícula nacional. Estos conocimientos, habilidades y actitudes que háblense en el ámbito de las competencias que normalmente trabajan, creo que en Colombia sí lo plantean de esta manera, con base en esto. De tal manera, estos 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, el profesor de educación física conoce los contenidos de enseñanza por grado escolar que marca su currícula nacional con base en el plan y programa de estudios, diagnostican los contenidos de enseñanza por medio de las baterías de evaluación diagnóstica para su análisis e interpretación y dosifican los contenidos de enseñanza por medio de la organización y estructura en la temporalidad, diseñando unidades didácticas, planificando los contenidos de enseñanza por medio de los elementos curriculares y evaluando estos contenidos de enseñanza por medio de los instrumentos de evaluación para construir la parte de los aprendizajes de calidad en educación física. Bien, vámonos a la parte del cierre antes de ir a la parte de preguntas y respuestas. El día de hoy visualizamos que los contenidos de aprendizaje se tienen que diagnosticar de manera previa para posteriormente dosificarlos, planearlos y evaluarlos. Sin embargo, hay un aspecto importante que el docente de educación física deba de tomar en cuenta en su intervención docente. Y la primera de ellas es el salir de zonas de confort que en un momento determinado, a través de los años de servicio o que en el día a día estamos utilizando. De manera reciente se conmemoró lo que fue el Día del Educador Físico, el día 8 de octubre. En algunos países lo coinciden con esta fecha y hablan muchas de las temáticas sobre la poca importancia que se le da a la educación física. Pero yo, bajo una perspectiva personal, considero que no es tanto que no se le dé la importancia en la educación física. La educación física como tal es importante y la educación física como tal es valiosa, sino que quizá el docente de educación física, quien la ejerce, a él quizá es al que no se le dé la parte de esa importancia. ¿Por qué? Porque precisamente algunos, no lo generalizo, hay docentes de educación física que pues se encuentran en esas zonas de confort, que se sientan con ciertas prácticas tradicionales y que no le dan la utilidad ni la valía que tiene realmente lo que es la parte de esa educación física. En este sentido, el salir de zonas de confort, el generar cambios de actitud, el tener la humildad por aprender, el reconocer para crecer, el buscar la excelencia de manera constante y permanente, pues me va a hacer un profesional de la educación física que la ejerza con un compromiso ético y social dentro de lo que es la intervención docente para con nuestros alumnos. Bien, les comento que hay un libro de mi autoría con respecto a la temática del día de hoy, 5 pasos para la construcción exitosa, lo cual pues ha tenido buen auge, he tenido algunas impresiones en lo que es Centro y Sudamérica, y que bueno, esperemos que pronto a lo mejor haya la posibilidad de que ustedes lo tengan en sus manos. Sería cuestión pues de organizarnos en este sentido, ¿verdad? Les agradezco infinitamente su tiempo, espacio para este intercambio de experiencias que tenemos el día de hoy, y vámonos a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Mi estimado maestro Hilder, adelante, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias, maestro Ricardo Rangel. Excelente cada una de las temáticas, muy bien abordadas de una forma maravillosa, y digamos que tiene una organización muy clara de cada uno de los ejes temáticos. Muchísimas gracias por eso. Por favor, ya tengo una manito levantada. Por favor, levantamos la mano aquellas personas que quieren o preguntar o aportar algo o dar un agradecimiento al profe Ricardo. Este es el momento que usted tiene el espacio para poder dar los turnos para cada uno. Si no, me toca a mí, ahorita que el profe coloque las 15 preguntas, y yo voy preguntando, porque esto es una clase, no es una conferencia.
Entonces, el profe ahorita que yo le diga, profe Ricardo, póngame la lámina, creo que fue la lámina número 3, que es donde están las 15 preguntas, y yo comienzo a tirar gatillo. Fulano, dígame esto, y vamos a responder a las preguntas, porque la verdad, me hubiera gustado, profe Ricardo, haber tenido como el feedback, haber utilizado por lo menos aquí que tenemos la ayuda de los emoticones y haber respondido mano arriba sí, mano abajo no, y uno pudiera haber tenido un balance y podríamos haber sacado rápidamente una estadística. Pero bueno, por el momento solamente la mano la ha levantado nuestro queridísimo maestro Luis Fernando Durán. Profe, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Diler. Profe, muchas gracias por la presentación. Realmente, como dicen por ahí vulgarmente, el papel aguanta todo. En el tema de la educación física a nivel mundial, pues por lo menos en Colombia, creo que se han dormido en los laureles. Hay en la parte final donde usted habla de que los maestros de educación física en los colegios están en una zona de confort. Pienso que hay dos zonas de confort: el maestro de colegios privados y la zona de confort del maestro de colegios públicos, donde la educación física pasó a ser un recreo más. O sea, van a la clase de educación física, ¿sí? Y se ve muchísimo la parte que hablabas de la improvisación, pero el tema es que la improvisación es del 100% de la clase de educación física durante todo el año. Y para evaluarlos, o sea, vaya jueguen, cojan un balón y jueguen, vaya jueguen voleibol, o jueguen baloncesto, o jueguen microfútbol y ya. Y no se está trabajando realmente la educación física, no se hace una preparación previa, no les enseñan a calentar, no les enseñan a estirar, no les enseñan a absolutamente nada. Y para evaluarlos, la evaluación es prácticamente teórica. Tráigame el reglamento de baloncesto, investígueme cuánto mide la cancha de fútbol, investígueme las reglas de voleibol, y con eso evalúan a los alumnos. En Colombia creo que se ve muchísimo, y si me equivoco me disculpan los educadores los profesores de educación física que se encuentran acá, pero es así, muchas veces por el solo confort del profesor o porque la misma exigencia del colegio les pide eso. De pronto no tienen espacios para hacer el deporte, o si los tienen no los utilizan como debe ser. Y en la educación privada, pues sí existe un poquito más de exigencia porque ya pues cobran más, ya de ahí salen algunos jugadores que tienen de pronto más habilidades para deportes específicos, pero tampoco les trabajan a conciencia y simplemente les ofrecen los programas extracurriculares de educación física, donde tienen que pagar por clases de natación o clases de tenis o clases de fútbol aparte. Entonces me parece que estamos cayendo en ese círculo vicioso de no hacer las cosas como se deben hacer según lo que usted nos está presentando. Y creo que a nivel mundial somos uno de los países que más ha caído en eso. Temas políticos también pienso yo. Entonces es como mi opinión y también como mi pregunta al respecto. ¿Usted qué opina sobre este pensamiento? Sí, muchas gracias, maestro Luis Fernando. Primero que nada, pues bueno, por la valiosa aportación que tiene con base en este aspecto de lo que es la parte de la improvisación, ¿no? Yo considero que uno de los elementos, como que el común denominador que tiene el educador físico, voy a hablar un caso específico de México, ahorita quizá a lo mejor lo podamos compartir, si es el mismo caso de Colombia o de Perú, en el que en los años 40 inicia la educación física en México de manera militar, el cual pues se enfocaba mucho en ejercicios de orden y control, era una educación más tradicionalista y pues normalmente los espacios en las escuelas o en esos primeros espacios en las escuelas que se tenía cuando iniciaba la educación en México, pues eran de técnicos docentes, es decir, quizá algunos que hayan terminado la primaria o la secundaria o que tenían el nivel como que inmediato superior, pues como que en ese entonces era la alfabetización, que todo el mexicano aprendía a leer y escribir y se iban dando los primeros pasos en el sentido de lo que eran las escuelas formadoras de los docentes. Cuando llega al área de educación física, por ejemplo en México, pues inicia con la militar, posteriormente hay un enfoque deportivo, hay un enfoque psicomotriz, etcétera, pero al punto que quiero llevar es de que en esa línea del tiempo que establecen los diferentes tipos de programas, los docentes de educación física que se contrataban,
pues normalmente eran personas que jugaron algún deporte, que no tenían una preparación profesional, o quizás a lo mejor tenían alguna certificación, etcétera. Entonces, pues como que carecían mucho de la didáctica o de la pedagogía con respecto a eso. Y eso se veía reflejado en una etiqueta que aún prevalece, en el sentido de que pues venían la clase de educación física como un entrenamiento, quizá, o veían la clase de educación física como algo de recreación, porque pues ya sea que aventaban el balón, o hacía como que las retitas, a jugar fútbol, etcétera. Entonces, eso a lo largo de los años se fue impregnando de una manera tan fuerte que pues hasta hoy en día, pues muchos de los de la sociedad en general lo visualiza de esa manera, como que es un recreo más, como bien lo comentaba usted, como que es algo recreativo y como que es algo que no trae un fundamento didáctico pedagógico, ¿verdad? Quizá algunos alumnos que estuvieron en primaria y que fueron profes de educación física más adelante, pues si vieron que su maestro hacía ese, o si vieron que los demás compañeros hacen lo mismo, pues es como repetir el patrón, ¿verdad? A través de los años, de decir, pues no planeo, los pongo a jugar, los pongo un balón, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento, mi estimado maestro Luis Fernando, que hoy en día nos encontramos en una etapa de transición importante con respecto a eso, porque hablo en el caso específico de México que hasta los años 80, 90 todavía se contrataban a docentes de educación física que no eran docentes de educación física, sino eran entrenadores, eran empíricos, ¿verdad? Y digo, asumían las clases o impartían la docencia con base en la nula o las pocas herramientas que tenían para ejercerla. Sin embargo, eso trajo consigo que se creara ese estereotipo con respecto a lo que era la sesión de educación física. Y era, pues, como les digo, como un entrenamiento, como una recreación, como un segundo recreo, como aventar la pelota, retitas, etcétera, etcétera. Las zonas de confort de las que hablo, pues es de que para muchos maestros, pues las siguen practicando esas situaciones, ¿verdad? Pero no generalizo. Ya hay algunos otros maestros que ya vienen con esa sangre nueva, en el sentido de conocer un plan y programa, de saber qué es un contenido, de saber qué se dosifica, de saber qué se diagnostica, de saber que hay estrategias, técnicas, actividades, bajo un sentido didáctico pedagógico que llega para un perfil de egreso dentro de lo que es la educación. Entonces, siento que hoy en día, para al menos algunos países de Centro y Sudamérica que he tenido la oportunidad de estar, prevalece la misma problemática, que es que algunos lo ven todavía sin ese fundamento. Sin embargo, bueno, ya ha habido muchas aportaciones de autores que nos han dado del beneficio, no solamente del aspecto de recreación o de la salud, sino que ya hay aspectos de la educación física en elementos de corporeidad, en aspectos socioemocionales, en el desarrollo de habilidades del pensamiento, en aspectos de trabajo en equipo, sana convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchos beneficios que nosotros conocemos y que la sangre nueva pues se va a dar la tarea de tratar de trabajar en esa área de educación física y poco a poco ir cambiando esa concepción que se tiene con respecto a nuestra asignatura, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos una investigación o levantáramos una encuesta ante la sociedad de decir, oye, a la educación física, ¿cómo la ves? ¿Cómo? Y si ponemos opciones de respuesta, recreativo, de salud, jugar o retas, no sé, al público en general, a la sociedad, pues seguramente lo van a identificar con eso, porque eso es lo que vivieron o eso es lo que ven. Pero pues hoy en día hay que, como les digo, esta sangre nueva de los maestros de empezar a generar la parte de esos cambios en las concepciones de la intervención docente en educación física, de manera estructurada, de manera organizada, que hay estrategias, técnicas, lineamientos, en el que, en este caso, el deporte o el que juegue en fútbol, pues no sea algo cotidiano, sino que sea como una herramienta para llegar a la parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje que requiera la asignatura, ¿verdad? Entonces, tenemos yo creo que ese gran reto, estimado maestro Luis Fernando, y
concluyo, y mi percepción es de que nos encontramos en ese proceso de transición de lo que es la vieja educación física en el sentido de esa etiqueta de aventar el balón y de recreación, y nos encontramos en ese proceso de migración a lo que es esta educación física de calidad que todos queremos, maestro. Muchas gracias, profe. Sí, porque realmente lo digo yo como experiencia de entrenador de tenis independiente, que recibo jugadores que tienen 10, 12 años descoordinados, o sea, no, o sea, siempre en el colegio que hacen de educación física, o sea, se supone que lleven un proceso, lleguen por lo menos con algo de coordinación, totalmente amotrices, o sea, increíble, uno dice, bueno, venga, toca arrancar de cero, no saben saltar lazo, no saben saltar. Tengo una alumna de 15 años, la puse a hacer un ejercicio, ven, salta, le dio miedo, saltar 15 centímetros, salta esta valla, no porque me caigo, yo por Dios, ¿sí? Entonces, sí, verdad, es tremendo la deficiencia. Muchísimas gracias, qué pena, yo me robo a veces el tiempo. Gracias y excelente presentación. Gracias, maestro. Bueno, primero agradecerle enormemente a nuestro queridísimo profe Luis Fernando por la pregunta y al profe Ricardo Rangel por la excelente aporte. Yo sí quiero sumarle algo, profe. Desde mi punto de vista, y no es que quiera defender a los licenciados en educación física, pero yo estoy muy de acuerdo con el profe Ricardo Rangel. Lamentablemente, de pronto en donde usted se mueve, mi profe Luis Fernando, eso es lo que usted ve, pero usted no ha podido estar en los 32 departamentos donde hay docentes o habemos docentes que sí estamos haciendo la tarea de a poquito estamos la tarea, porque nosotros en Colombia sí tenemos básicamente tres textos que nos guían muy fuerte, nos están guiando ahorita en el 2023, casi salió el último, que son las indicaciones curriculares académicas que tiene la educación física, y nos están aportando, digamos, luces en el mismo orden como tiene el profesor Ricardo. Lamentablemente, tenemos docentes de la vieja guardia y docentes de la nueva guardia. Entonces, digamos que sí se está haciendo el cambio y yo sé que se va a ver poco a poco, se ha reflejado. Lamentablemente, quiero traer las palabras del profesor Abelardo San Clemente, que tenemos una deuda histórica con la educación física, donde es más importante tenerlo, que es en el preescolar hasta el grado quinto de primaria, donde no hay un profesional de educación física o un entrenador, llámelo como sea, no lo hay. Son los mismos profesores de básica primaria que tiran el balón, yo le llamo tira balones, y a jugar se dijo, y estaría muy de acuerdo con la perspectiva que tiene usted, mi profesor Luis Fernando, pero yo le aseguro que en Bogotá hay unos profesores maravillosos, como ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el profe Germán Preciado Mora, que ha hecho toda una estructura de la educación física y ha hecho hasta una nueva innovación que le llamó la educación física mental, y hay nuevos aportes que se están haciendo, y en otros lugares, en el Meta, Bichada, Guaviare, te puedo hablar de muchos lugares donde he visto, donde realmente se están viendo estos cambios, pero a veces uno se mueve en ciertos lugares donde la educación física está lo privado y lo público como en esa guerra, pero sé que en algún momento vamos a poder estar tanto la educación privada, que sí tiene educadores físicos desde el preescolar hasta grado 11, y que la educación pública pueda llegar a ese nivel, pero sé que hay docentes, no somos el 100%, que están tirando balones. No, hay gente que estamos programando, organizando, planificando y llevando una estructura muy bien estructurada. Entonces, vamos bien en la tarea. No sé, la profe Yané Angélica tiene la mano levantada. Profe Yané, te escuchamos. No levanté la mano, bueno, aplaudí el mensaje que estabas dando, muy interesante. Sí, el rol del profesor de educación física en Sudamérica es un rol social, nuestra responsabilidad social es muy grande, y el cambio que tenemos que llegar de ahora para adelante con las nuevas generaciones es responsabilidad nuestra, que estamos dando paso a los nuevos valores. Gracias. Muchísimas gracias. En este momentico estoy tratando de organizar algo, un momento que
pues con la pregunta que hizo el profe Luis Fernando me pareció muy pertinente. Y hay una cosa, un material que se llama vinculación de la educación física con otras asignaturas escolares, que de cierta manera el profe nos aportó ahí. Entonces, en ese momentico estoy como terminando de organizar una pequeña, rápido repaso de esto, pero sí me gustaría escuchar, ejemplo, el profe, vamos a ver si lo tengo por acá, el doctor, bueno, profe Mario Máximo Castillo, ¿qué tal le ha parecido la intervención del profe Ricardo Rangel el día de hoy? Profe Mario Máximo Castillo. Vamos a ver si está el profe Mario Máximo Castillo, que fue uno de los primeros que llegó, por eso lo llamo. Profe Mario, ¿está por ahí? Profe Mario, estamos llamando a Ultratumba. La profe Luz Marlene Enríquez tiene el micrófono abierto, profe. La escuchamos, profe. Profe Luz Marlene Enríquez Hualca tiene el micrófono abierto. Nos va a comunicar algo, profe. Bueno. Me gustaría escuchar al profe Francisco Cobo. Profe Francisco, cuénteme. Yo sé que usted no es profesor de educación física, usted trabaja en el área del fútbol formativo, pero ¿qué tal esta conferencia para usted el día de hoy, profe Francisco Cobo? Buenas noches para todos. Excelente presentación, excelente clase, una magistral ponencia, muy enriquecedora. Pues, como dice el profe Hilder, nosotros estamos aplicando todos estos temas a nivel formativo y pues la idea es fortalecer cada vez más a estos chicos, como dice el profe, que llegan muchas veces sin coordinación, sin poder hacer un salto, sin nada de esas eh, cualidades que se deberían tener a cierta edad ya, pero pues estamos tratando de que estos chicos que van a la escuela de fútbol puedan adquirir esas habilidades y cuando lleguen a ciertos deportes, pues lleguen de una manera adecuada a ellos. Excelente presentación y muchas gracias al profe por la ponencia. Muchísimas gracias, profe Francisco. Le agradezco enormemente su aporte. Bueno, me gustaría escuchar a mi queridísima alumna Jamie. ¿Dónde está Jamie? Jamie Romero, profe Jamie, cuéntenos, ¿qué se lleva hoy de la conferencia del profe Ricardo Rangel? Profe Jamie Romero. Hola, profe. Excelente. Yo pienso que así no seamos docentes en ninguna institución, pero lo que el profe dice hay que aplicarlo en todo ámbito, no solo en el deporte, porque si yo estoy o soy, bueno, coordinadora de algún deporte o tengo alguna escuela de enseñanza, ¿qué debo hacer? Primero evaluar lo que él decía, evaluar a cada uno de los estudiantes para saber qué debo aplicar en cada uno de ellos y tener un objetivo claro a lo que quiero llegar. Entonces, muy buena la enseñanza del profe. Excelente, profe, excelente. Bueno, profe José Caín Marcelo está por ahí, profe José Caín Marcelo Canedo. Profe José Caín está por ahí. José Caín, ¿está o no está, profe? ¿Vino o no vino hoy? Sí, por aquí estamos. Bueno, profe, Por aquí cuéntenos, estamos. ¿qué se lleva hoy de la conferencia de nuestro profesor Ricardo Rangel? Nos llevamos mucho porque creo que acá en México lo tenemos en un concepto que sí debemos de cambiar, porque el maestro de educación física se concibe como la persona que solamente les avienta el balón
y los deja como que es hora libre para ellos. Acá en México tenemos que cambiar la perspectiva y ser un poquito más empáticos, más conscientes de que hay mucho que desarrollar en los jóvenes y niños, de acuerdo a lo que nos menciona el maestro. Y muy buena participación y nos llevamos mucho. Excelente, mi profe, muchísimas gracias. Sí, Profe, gracias, igualmente. bien, excelente su aporte. Profe, Cristina López, ¿está por ahí, profe Cristina López? Profe Cristina López, ¿está por ahí? Cristina, 1, 2, 3, probando sonido. Bueno, profe Alejandro Noroa Cueva, ¿está por ahí, profe Alejandro? Profe Alejandro Noroa, ¿está por ahí? Profe Alejandro. Bueno, Julián Hernández, profe Julián, ¿está por ahí? Profe Julián Hernández. Bueno, profe, invitadísimo especial, Carlos Sí, Durán. maestro, discúlpeme, estoy acá, soy el profesor Alejandro Noroña. Ah, profe Alejandro Noroña, cuéntenos, ¿qué se lleva de la conferencia de hoy? Me llevo Lo escuchamos, profe. muchos aprendizajes que lo voy a poder aplicar al momento de hacer mi trabajo para que quede todo en bienestar de los estudiantes. Deme un ejemplito como qué podría aplicar de tantas de las cosas que vimos hoy. Bueno, generalmente yo aplico lo que estoy viendo acá, que se aplica bastante la pedagogía. Excelente, profe, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer el cierre con un maravilloso invitado. Bueno, espero que nos pueda aportar porque yo, la verdad, a este ser humano lo admiro desde hace 8 días que le escucho una conferencia. Profe Eduardo Díaz, háganos el cierre para lo que vamos a tener ahorita. Profe Eduardo Díaz, ¿está por ahí? Que yo sé que usted es uno de los especialistas en este tema en el Perú. Hola, Hilder. A ver, en principio felicitar al maestro, una bastante importante su ponencia, pero sí diferimos de Perú en mucho, porque nosotros trabajamos competencias y capacidades. Entonces nuestra mirada es más por lo que puede hacer el estudiante. Recordarás tú que en la exposición que hice hace algunos días atrás, pues trabajaba mucho lo que era la planificación inversa, es decir, empezaba por el producto final, qué es lo que quería lograr. Y a partir de lo que quería lograr, recién yo me ubicaba en las competencias y las capacidades para desarrollar la temática con los temas, ¿no? Pero en el caso nuestro, nosotros no consideramos temas específicos, sino están en función de las competencias de los estudiantes. Y por otro lado, desde el 2014 hacia adelante, en Perú hemos ido cambiando un poco el chip, rompiendo el paradigma de que el maestro de educación física no es el pelotero, ¿no? Y muy por el contrario, nosotros elaboramos 5 ejes en el Ministerio de Educación de Perú para poder ingresar y cambiar ese chip en los maestros, ¿no? Desde lo que es la capacitación, trabajo en redes, infraestructura, logística y fundamentalmente en una muy buena capacitación. Eso ha implicado que en Perú podamos ir cambiando un poco la estructura. Trabajamos básicamente 3 competencias, 6 capacidades, ¿no? Y las evidencias con las que vamos a ir trabajando están en función específicamente justamente a estas 3 capacidades. Sí coincidimos, por ejemplo, con el maestro con relación a que nosotros trabajamos el enfoque de la corporeidad y la motricidad, ¿no? Que es parte de nuestro enfoque, pero nuestro currículo está basado en capacidades, ¿no? Entonces, y competencias. Eso implica que hemos un poco avanzado en el tema de los contenidos, hemos tratado de ir un poco más adelante
fortaleciendo las competencias de los profesionales de la educación física en el Perú. Y valgan las verdades, me ha gustado la ponencia del maestro, tienen una mirada diferente a la nuestra, pero con puntos en común, que es bueno. Nosotros, a partir del nuevo currículo que se empezó a implementar en el 2016, ya no trabajamos el deporte por el deporte, sino trabajamos el deporte como medio. Es decir, nosotros somos formadores y es el deportólogo, cualquiera que esta fuese la especialidad deportiva, ya pasa a un segundo nivel que nosotros le llamamos, que es la especialización deportiva, que se podría dar inclusive a través de lo que son los talleres deportivos recreativos, los núcleos de desarrollo deportivo, ¿no es cierto? Pero difiere totalmente de la currícula escolar, ¿no? En la currícula escolar, tanto en inicial, que se trabaja al nivel de psicomotricidad, en primaria, que se inicia con psicomotricidad también, pero que se va trabajando ya otras competencias, al igual que el nivel secundario. Entonces, más o menos esa es una mirada que nosotros tenemos un poco diferenciada, pero como vuelvo a repetir, hay puntos en común que nos unen, ¿no? ¿Y qué es lo más importante y qué es lo que nos está uniendo a todos? Es trabajar básicamente el rol social, el encargo social que tenemos, que también está en nuestro currículo, que es por una vida activa y saludable, ¿no? Entonces, más allá de sacar un deportista de alta competencia, que probablemente sea el 1% del total de estudiantes, nosotros trabajamos una educación para la vida. Ese sería mi aporte, Hilder. Y felicitaciones al ponente. Muchísimas gracias. Yo quiero terminar a aportar algo desde la educación física de Colombia. Mire que tenemos la visión desde México, la visión desde Perú y ahorita yo les quiero dar la visión desde Colombia, cómo es la transversalidad de la educación física o cómo la visionamos los que sí queremos tener la educación física como un área transversal a las demás asignaturas. Permítanme compartir un pequeño material muy cortico, no son solo 7 diapositivas muy concreticas. Porfa, me informa si están viendo mi pantalla. Alguien que me diga, porfa, si se está viendo mi pantalla. Bien, correcto. Listo. Título, vinculación de la educación física con otras asignaturas escolares. Esto es una visión que está desde el 2011 en Colombia. Con las ciencias naturales, favorecer la estructuración del esquema corporal, conocimiento de las partes del cuerpo, aplicación de la postura, respiración, relajación, hábitos de higiene personal que favorezcan su salud, propiciar la percepción de nociones de velocidad, dirección, espacio, tiempo, peso, materia, energía, descubrimiento de propiedades físicas de la materia como la textura, color, tamaño, forma y consistencia. Básicamente aquí todo esto tiene mucha relación con hábitos y estilos de vida saludables. Con las matemáticas, favorecer el proceso de resolución de problemas, imaginación espacial y reversibilidad del pensamiento, favorecer la transición del símbolo al signo y el paso del plano concreto al gráfico. Igualmente favorecer el pensamiento reflexivo, analítico y crítico a partir de situaciones concretas, desarrollar la seriación, clasificación y correspondencia. Con el español, facilitar el proceso de simbolización, expresar corporalmente sus ideas y sentimientos, identificar el movimiento como vía de expresión y comunicación de sus ideas, adquirir un mayor entendimiento de su mundo mediante la mímica, dibujos, la grafomotricidad, rescatar las actividades físicas de la cultura que le permitan identidad regional y nacional. Con las ciencias sociales, promover el proceso de socialización, posibilitar la integración personal mediante la exploración y vivencias de experiencias corporales, identificación de valores y normas que le permitan integrarse al grupo, descubrimiento de sus posibilidades de imitación y movimiento al posibilitarle que se apropie y se domine su entorno. Con la educación artística, favorecer la expresión corporal, ubicarse dentro de un espacio y un tiempo, desarrollar juegos rítmicos, conocimiento de tradiciones,
gestos corporales y movimientos de danzas tanto regionales como nacionales, comprender la asociación del movimiento y el sonido, favorecer la integración grupal, sensibilización de las posibilidades sensoperceptivas, jugar con cantos, cuentos y bailes. Y con la formación cívica, dar a los estudiantes la oportunidad de experimentar, descubrir y clarificar sus creencias y preferencias personales en el dominio de conductas sociomotrices, mejorar el dominio socioafectivo por medio del juego, manifestar con plenitud en la motricidad cualidades volitivas como cooperación, honestidad, valentía, decisión, igualdad, entre muchas otras. Finalmente, vivir su corporalidad en la formación valoral como única oportunidad de interrelación humana mediante el juego. Esas son las relaciones de la parte de transversalidad que tiene la educación física en Colombia. Perdón, un momento que ahí dejo de compartir. Bueno, mi profe Eduardo, lo escucho. Sí, fíjate, coincidimos porque en el caso de Perú trabajamos también el tema de la transversalidad y hemos llegado a consensuar con los profesionales de otras especialidades en que un mismo tema lo podemos abordar de diferentes aristas y una de ellas es la educación física. Entonces, es importante, por ejemplo, el aporte que nos has planteado, Hilder, y que creo que en una mesa de trabajo podríamos tranquilamente ir abordando temas específicos que nos permitan tener visiones diferentes, pero siempre apuntando a cuestiones específicas. Hay que recordar, por ejemplo, que en estos momentos la corriente o la tendencia está basada en la corporeidad y la motricidad para el desarrollo de competencias en el desarrollo de la persona y el carácter de la personalidad. En ese sentido, coincidimos bastante con el tema que nos ha planteado nuestro ponente y con la articulación que tú planteas desde Colombia, que también la trabajamos en Perú, ¿no? Entonces, es más, trabajamos temas transversales que tienen que ver con el tema de la identidad, del bienestar, la excelencia, etcétera, que también ayuda un poco a ir mejorando la propuesta de Perú y que se desarrolla de manera muy articulada con las otras especialidades. Gracias, Hilder. Muchísimas gracias. Quiero darle un saludo a nuestro queridísimo estudiante Julián Hernández. Profe Julián, ¿cómo ha estado? Gusto en saludarlo. ¿Puede abrir el micrófono y nos da un saludito, profe Julián Hernández? ¿O no tiene micrófono, profe? Porque a veces sé que le falla. Profe Julián Hernández, de Jumbo. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Hilder. Mi profe Mario, ya lo atiendo, mi profe Mario, un momentico que le estamos dando el paso al profesor Julián Hernández. Profe, un saludito. Muy buenas noches, profe, a todos los que estamos aquí en la sala. ¿Cómo estamos? Excelente, profe. Bien, profe, cuéntame. ¿Cómo vamos, profe, por allá por Jumbo? ¿Cómo va todo por allá? Profe, magnífico, aquí escuchando al profesor Eduardo Díaz, a usted ahorita en esas diapositivas. Estamos manejando un sistema hoy en día con los chicos de tratar de impregnarle la ética, valores, el estudio. eh, Hemos estado trabajando de la mano del deporte en estilo de vida saludable y mira que los chicos después de lo que ha acontecido, pues, profe, lo que le comenté la otra día, han cambiado de actitud, ¿ya? Hemos tenido unos entrenos magníficos y, y vamos para adelante, profe. Excelente, muy bien. Profe Mario Máximo Castillo, ¿nos quiere decir algo, profe Mario? Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo Díaz, el profe Eduardo Díaz, pero me encantó su presentación al final. Obviamente que trabajamos acá en Perú igual, transversalmente con lo que has expuesto en tus diapositivas. Me encanta cómo has desarrollado cada uno de los puntos
en el cual trabajamos acá en el Perú también. Y totalmente de acuerdo con el profesor Eduardo, lo que dice, pero los dos se complementan. Me gustaría mucho que compartas lo que acabas de presentar, porque da una claridad completa a lo que nosotros trabajamos también acá en el Perú. Obviamente no está escrito, pero me encanta lo que has presentado. Lo trabajamos, ya no se da en estas épocas. Yo he visto que no se trabaja de dar la pelota así nomás. Yo critico eso de hace muchos años atrás. Más bien trato de a los que salen de las universidades y que postulan a los colegios donde yo trabajo, trato de fomentar y dar a conocer lo que es realmente la educación física. Obviamente que ahora salen mucho más preparados, pero me encanta difundir todas estas cosas. Y lo que acabas de dar tú en esas diapositivas es dar a conocer a toda Sudamérica para que podamos tener claro de cómo se trabaja con las otras áreas. Yo lucho plenamente todos los años con eso. Y los profesores de las otras áreas tratan de darme a conocer, le falta esto a este alumno, le falta esto al otro alumno, cómo hacemos para poder trabajarlos y que puedan estar juntamente con los otros compañeros. Y yo feliz, dime cómo es, yo lo trabajo de acuerdo a lo que yo conozco, que es la educación física, de acuerdo a los juegos motores, de acuerdo a mi juego, y trato de tener el medio de los deportes para poder trabajar y ayudar un granito para que pueda entender también a través de mi área las otras áreas. Realmente te felicito, eh, Hilder, por lo que acaba de mostrar y que hay que plasmarlo así igual acá en el Perú. Bueno, primero, profe Ricardo Rangel, agradecerle enormemente, profe Ricardo. ¿Nos puede abrir la cámara, profe Ricardo? Profe Ricardo Rangel. Maestro, eso. Maestro, haga un grande favor, ya son las 9, qué pena, discúlpeme por el tiempo, pero creo que hoy fue un espacio donde se integraron 3 elementos muy importantes, tu maravillosa y magistral exposición de lo que es los contenidos, temática y todo que tiene que ver con la educación física y los lineamientos que tiene México y que están en ese camino. Igualmente los aportes de nuestro queridísimo doctor Eduardo Díaz, que es una eminencia en el Perú de estos ejes, y yo simplemente quise colocar un granito de arena, no más, hay un pedacitico como para que podamos compartir. Sé que esto va a ser un punto de partida, mi profe Ricardo, le aseguro que hoy estamos marcando historia porque estamos viendo 3 dimensiones diferentes, pero que finalmente convergen. ¿Sí? Finalmente convergen en el ser humano, finalmente convergen en el elemento que nosotros de una u otra manera impactamos y tratamos de impactarlo de forma positiva, de forma humana y que cada vez tengamos mejores seres humanos para entregar a nuestro mundo, que poco a poco hay diferentes, que la tecnología, la guerra que estamos viviendo en este momentico, porque sea como sea, todo eso de una u otra manera nos permea todo lo que el mundo está viviendo, pero nosotros desde nuestro ladito, de nuestro granito de arena, colocamos un granito para la paz. Básicamente es un granito para la paz, para desarrollar mejores seres humanos. Mi profe Ricardo Rangel, regálenos ese mensaje final de esa magistral conferencia que tuvo. Sé que hoy es un punto de partida porque el profesor Eduardo tiene ahí la espinita, porque él nos ha puesto una tarea, porque queremos hacer algo Iberoamérica, le hemos llamado Hermandad Iberoamérica, porque queremos impactar todo lo que es los países de Iberoamérica para poder revisar de forma científica, de forma bien sistemática lo que se está haciendo en el deporte desde el nivel escolar hasta el alto rendimiento, todo lo que cada uno de los países lo que ha desarrollado para poder organizar una temática. Ya tenemos 3 países ahí inculcados, lo invitamos a usted, mi profe Ricardo, para que haga parte de este grupo, porque finalmente lo que queremos es aportar un granito de arena
y ese trabajo lo está haciendo el profe Eduardo Díaz, que yo lo admiro. Para mí mi admiración enorme del profe Eduardo, que quiere ir haciendo para muchos, así como lo ha hecho para su país, para Perú, porque es una persona que ha aportado mucho, lo quiere extender hacia otras partes y nosotros simplemente le estamos dando el insumo, que son el material, lo que se ha producido en cada uno de los países desde el punto de vista jurídico, puede ser desde el punto de vista legal o leyes, estatutos, todo lo que cada uno de los países puede tener. Entonces, mi profe Ricardo, regálenos ese mensaje final. Sí, estimado maestro Hilder, pues primero que nada agradecerte la invitación en este espacio de aprendizaje en el que pues el día de hoy considero que hay que retomar los elementos importantes que en un momento determinado consideremos que son prácticos dentro de nuestro quehacer docente. Sabemos que pues en cada contexto es diferente, cada país tiene sus propias características y a veces se comete el error, ¿no? De tratar de establecer ciertos modelos o ciertos estereotipos de otros países para acoplarlos en uno mismo, pero hay que recordar que cada país, cada contexto, y en este caso de manera específica cada escuela, pues obviamente tiene esa parte de sus particularidades con base en eso. Aquí yo creo que lo importante es el tratar de rescatar de una u otra manera aquellos elementos que en un momento determinado puedan ser importantes dentro de nuestro quehacer docente, alimentar de una manera sana esa intervención docente que tiene el profesor de educación física dentro del patio escolar, que al final de cuentas es el común denominador que nosotros tenemos, y desde diferentes perspectivas o desde los diferentes enfoques que en un momento determinado podamos llegar a tener, pues yo creo que eso suma, enriquece lo que es la parte del profesor de educación física, de lo que es en México, en lo que es en Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, etcétera, etcétera. Yo creo que la parte de este común denominador es lo que nos une y que pues obviamente lo llegamos a seguir fortaleciendo por medio de este intercambio de experiencias, por medio de este espacio de aprendizaje que de una u otra manera pues considero que son benéficos dentro de la actualización y de la profesionalización docente. Les mando un cordial saludo desde México, un abrazo fraterno, esperando se encuentren bien y viendo que pues a lo mejor más adelante podamos estar en contacto con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, enormes. Invitarlos a todos ustedes en nombre del Politécnico Nacional de Artes y Oficios Bonao, seccional Cali. Mañana tenemos igualmente a las 7:15 un maravilloso invitado, el profe Jofrey Recorder. Nos tiene temas bien importantes, profe también de México. Entonces los invitamos mañana a los que quieran, abierto, esto es gratis, no hay problema. No le cobramos ni la entrada ni la salida, no hay problema. Un abrazo enorme. Voy a terminar la grabación